Bienvenidos a una nueva entrevista de 24 Horas de Economía. Nos acompaña Rosa Díez, cofundadora de UPyD y autora del libro Caudillo Sánchez. Rosa, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Hemos visto que ha tildado a Sánchez con ciertos calificativos como maquiavélico, narcisista, psicópata. No sé si queda alguno más por atribuirle al presidente del gobierno. Bueno, no es que yo lo haya tildado de esas características de su personalidad. En psicología existe una denominación para determinar ciertos rasgos de carácter, que es la tríada oscura, y que se compone de esos tres rasgos de personalidad, que no son una enfermedad, sino, como digo, una desviación, un rasgo de personalidad. La psicopatía, que, a ver, se califica por ser un comportamiento de alguien que no tiene empatía ninguna, que va, en fin, a lo suyo, que por tanto no tiene remordimientos y que para el que las cuestiones morales o éticas son absolutamente indiferentes. El maquiavelismo es propio de una persona, de un personaje que busca su interés, su beneficio y su interés personal, que toma las decisiones simplemente con ese rasgo, es cinismo en su forma de actuar. Y el narcisismo pues es propio de alguien pues muy sobrado, o sea, que se considera por encima de los demás, a los que no, y que, bueno, sueña con un poder omnívodo y que al que no le son aplicables las normas habituales, ¿no? Porque, como digo, se considera, es un vanidoso y se considera un ser superior. Bueno, esos tres rasgos de su personalidad, si uno va analizando cada uno de sus actos, que es el esfuerzo que yo he hecho en el libro, te das cuenta que responden a esos rasgos de su personalidad. Y entonces, bueno, pues yo creo que hacer el diagnóstico en vez del análisis, porque lo de este tipo es de diagnóstico y no de análisis, es un instrumento imprescindible para prepararnos, para prevenirnos y para protegernos de sus actos y de las consecuencias de los mismos. Esta falta de empatía parece que quedó muy de manifiesto en las últimas horas, que hemos visto que la sociedad española en su conjunto mostró su malestar ante las listas presentadas por Bildu, donde veíamos que se presentaban como candidatos a etarras, incluso algunos condenados por asesinato, y el presidente del gobierno se escapa del Congreso para no tener que hablar ante la prensa, como si le quitara total tipo de importancia a esta situación. Entendemos que esta situación con Bildu responde a eso también. Sí, la falta de empatía es una constante, si usted se da cuenta a lo largo de toda su vida. La falta de empatía no solo es que no sufra por las consecuencias de sus actos, sino que le importa un bledo lo que los demás piensen de él, ¿no? O sea, que esa absoluta falta de empatía que le lleva a no tener remordimiento también por ninguno de sus actos, pues lo ha venido mostrando durante toda su trayectoria. Si usted piensa un poco, bueno, lo último es que el partido que el PSOE ha legalizado, porque cabe recordar que el Supremo suspendió en el año 2011 las candidaturas de ese partido con nombres distintos y que el Constitucional lo arregló, vamos a poner entre comillas, que en aquel momento Zapatero dijo, esto lo arregla el Constitucional, y efectivamente lo arregló y modificó la sentencia del Supremo. Bueno, ese partido al que Sánchez ha colocado de socio preferente en su gobierno y en sus tomas de decisiones, ese partido al que le ha entregado nada menos que la memoria democrática, bueno, pues naturalmente lleva terroristas en sus listas, pues ¿qué iban a llevar? En fin, no sé, monjes, pues no, llevan lo que son y además presumen de ello, porque esa es la cuestión, que presumen de ello. Bueno, pues ahí efectivamente él muestra falta de empatía, más que falta de empatía, muestra complicidad. Con quien actúa de esa manera, pero es que lo ha hecho todo el tiempo. Acuérdese que hace nada, cuando se modificó la ley del sí es sí, llamada del sí es sí, la ley suelta violadores, precisamente para que los nuevos delincuentes ya no se les aplicara esa norma, es que no fue a votar al Congreso de los Diputados, porque era su ley, no la ley de esas chicas que van de morado, sino la suya. Y entonces sentarse y rectificar con su voto lo que él, que no tiene remordimiento y que cree merecer un trato especial, votar eso es algo que es superior a su forma de ser y a su forma de comprender la vida y a su forma de enfrentarse a la vida. Efectivamente, no tiene ningún tipo de empatía ni ningún tipo de remordimiento porque viene de fábrica, sí, por eso es un tipo tan en extremo peligroso, porque eso hace que no tenga ningún tipo de límites a la hora de establecer sus acuerdos y sus posiciones. Esta falta de límites podríamos pensar o podría llegar a considerarse Sánchez un dictador potencial, y quería preguntarle qué evita o cuáles son los frenos que están evitando que Sánchez se convierta en ese autoritario que termine demoliendo una democracia que lleva 40 años en España. Bueno, él actúa como un caudillo, de ahí el título de mi libro, ¿no?
como un caudillo que tiene varias definiciones, pero una de ellas es la de ejercer el poder sin ningún tipo de control. Entonces, es su forma de actuar, llámale dictadura si quieres, no lo es porque España es una democracia, pero él actúa desde dentro de una institución democrática, que es el gobierno al que ha accedido por un procedimiento democrático, más allá de que todos sepamos que la moción de censura fue destructiva y se basó en un párrafo de una sentencia que era fraudulento y que él conocía, más allá de eso, estamos ante un ejemplo que es en extremo complejo de afrontar, porque utilizando las vías democráticas y desde dentro de las instituciones democráticas está demoliendo el sistema democrático para gobernar en España, para mandar como un auténtico caudillo, sin ningún tipo de control. Lo que hizo primero en el Partido Socialista Obrero Español, eliminando todos los órganos de control, al grito de todo el poder para las bases y nunca más preguntarlas, eliminó el Comité Federal, todos los debates, la Ejecutiva no la controla nadie, o sea, exclusivamente él. Eso mismo lo está haciendo en la sociedad española, minando las instituciones, devaluando su capacidad, parasitándolas todas ellas para gobernar sin control ninguno, ciento y pico decretos a lo largo de esta legislatura. ¿Para qué? Para evitar el control, los informes preceptivos, para evitar los debates en el Congreso de los Diputados, o sea, más de 100 decretos con ese único objetivo, para ir modificando el entramado institucional, para aprobar leyes que después lleva al Constitucional parasitado absolutamente y a sus órdenes, digamos, con esa delegación que tiene en Conde Pumpido, que proclama constitucional reformas de la Constitución, o sea, que se ha convertido, como ya se está diciendo estos días, en un órgano constituyente. Ya lo dijo Campo cuando era ministro de Justicia, sentado en el Banco Azul en el Congreso de los Diputados. Estamos en un proceso constituyente, solo que es imposible estar en un proceso constituyente salvo que nos pregunten a los españoles. Bueno, pues él ha pervertido, está pervirtiendo el sistema democrático y está dando un golpe desde dentro de las instituciones. Por supuesto, si estás en las instituciones no necesitas que el golpe sea cruento, lo das desde dentro. Y claro, aquí el problema que tenemos, digamos que es un problema que era inevitable, ¿no? Es que, a ver, para protegernos de los desmanes que puedan y las decisiones que puedan tomar contra el interés general instituciones de otro rango, léase comunidades autónomas, la Constitución española, como otras constituciones del mundo, tienen un artículo, que es en este caso el 155, para protegernos de que un gobernante de un nivel inferior pues tome decisiones para favorecer, pongamos a su colectivo, en contra del interés general. Pero no hay un artículo para protegernos de lo que puede hacer un gobierno que ha accedido legítimamente y que desde dentro del gobierno está destruyendo la propia democracia. No, es imposible, además, poner un artículo de esas características en una Constitución porque nadie puede prever que eso vaya a ocurrir y en esas estamos. O sea, si este tipo tiene 4 años más, o sea, para seguir en el proceso iniciado, sí que pasará a la historia con mayúsculas por haber demolido el sistema del 78. Quería preguntarle, 4 años más, entiendo que uno de los principales objetivos o el principal contrapeso que quizás le pueda molestar más a Sánchez sería la monarquía. Ya vemos que el Poder Judicial también está en la lista, sin embargo, tarde o temprano podría hacerlo caer. Yo creo que ahora mismo las dos únicas instituciones que ejercen de escudo de la democracia son la justicia y la jefatura del Estado. Son las dos únicas que no ha conseguido eliminar. En la justicia ha hecho y está haciendo todo lo posible. Acuérdense que trató de hacer incluso en un pleno del Congreso con nocturnidad y algo así, se le frenó, lo frenaron desde Europa, o sea, un asalto al Consejo General del Poder Judicial porque no le sirve lo que tiene todavía. Ese asalto lo ha hecho en el Tribunal Constitucional. Bueno, en la justicia está haciendo todo lo posible, pero ahí se mantiene todavía, digamos, un escudo protector de nuestras instituciones democráticas, ¿no? Y lo mismo con la jefatura del Estado. La jefatura del Estado, él, en fin, lamina todo lo que puede, o sea, todo lo que puede, todo lo que está en su mano. Afortunadamente no ha podido con ella, pero es que estos son nuestros dos únicos escudos. Es tremendo pensarlo, pero es que es así. ¿Considera que estos dos escudos aguantarían 4 años más? A ver, yo confío en que derogar, eliminar la jefatura del Estado, por mucho que lo intente, está fuera de sus capacidades, no de sus deseos, pero sí de sus capacidades. Ir laminando permanentemente y apartarla del foco, eso lo está haciendo y lo seguiría haciendo. Finalizar su asalto a la justicia, si tiene 4 años más, lo hará.
Entonces, ¿y después qué hacemos? Es decir, que la cuestión es esa, ¿no? Bueno, pues es que no hay un instrumento, ¿no? Para defenderse. El instrumento que tenemos los ciudadanos es la denuncia para que los españoles en su conjunto conozcan lo que está pasando, porque claro, en un país en que la inmensa mayoría de la prensa es o pública o concertada, lo que le llega al ciudadano no es la verdad, sino el relato, la propaganda del gobierno. Entonces tenemos la obligación, en fin, en legítima defensa del sistema democrático, de explicar lo que estamos haciendo ahora a los ciudadanos, cuál es la situación y cuáles son los riesgos y quién es el responsable y por qué actúa de esa manera y cómo no tiene limitación de ningún tipo y no puedes esperar de él lo que se puede esperar de cualquier político. ¿Cuántas veces, usted lo sabe bien, oímos, incluso decimos, hemos dicho en algún momento, no lo hará? Esto no lo hará, no lo hará. Pues sí, lo hace, porque su objetivo es gobernar como un caudillo, mandar como un caudillo, y para eso tiene que eliminar todas las estructuras democráticas que controlan al gobierno y a los poderes democráticos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos nuestro 155, por así decir, es por una parte la pedagogía democrática, esto que estamos haciendo, que es pedagogía democrática, y por otra parte la urna. O sea, que hay que ejercer como ciudadanos, o sea, hay que ejercer en la calle, hay que ejercer a través de los medios de comunicación que nos lo permitan y que quieran de verdad defender la democracia y luego además ir a la urna. Hay que moverse en las tres esferas que tenemos porque, a ver, es que nos va la democracia en ello, aunque pueda parecer exagerado. Justo quería poner énfasis en ese punto porque una característica clave de un caudillo, de una persona que se quiera aferrar al poder a cualquier coste, puede pasar por no reconocer los resultados de unas elecciones o intentar, en la medida de lo posible, que estas elecciones sean favorables a él. No sé si, es verdad que hemos dicho que Sánchez muchas veces no es capaz y al final sí termina siendo capaz. No sé si ve capaz a Sánchez de no reconocer unas elecciones o de tratar de manipular a las mismas. A ver, capaces, acuérdese que digo de no reconocer el resultado, lo que pasa que luego no lo puede ejecutar hasta sus últimas instancias, pero lo deslegitima. Acuérdese de la primera vez que en Andalucía gobernó el Partido Popular, Sí. no en estas últimas que tuvo mayoría absoluta, sino en las anteriores, que convocaron autobuses para rodear el Parlamento. No Podemos, que también el Partido Socialista Obrero Español. O sea que deslegitimar el resultado de las urnas lo pretenden, lo han pretendido y es muy capaz de hacerlo. No puede llevarlo hasta sus últimas consecuencias porque la democracia resiste, pero lo intenta. Pervertir, o sea, cambiar, manipular el resultado de las elecciones, es que no puede hacerlo. O sea, si pudiera, vamos, a la vista de todo lo que ha hecho, si pudiera, lo haría, pero no puede hacerlo. Y esto me interesa, fíjese esa pregunta que me hace, porque escucho a mucha gente bien intencionada que tiene miedo, o que dice o que denuncia que, bueno, con esto de Indra, que está, vamos, parasitada también por el PSOE y por el gobierno, pues que puede manipular el resultado de las elecciones. A ver, el resultado de las elecciones no se puede manipular, ni siquiera una empresa que quisiera hacerlo, controlada por el gobierno y por el PSOE. El sistema español, el sistema electoral español es extremadamente garantista. Hay actas que elaboran personas que van en las mesas, el presidente, los vocales, los interventores y tal, que van poniendo crucecitas en cada uno, se proclama definitivamente el resultado de cada una de las mesas y si hay discrepancia entre lo informático, por así decir, y lo físico, lo que vale son las actas. Puede ocurrir, podría ocurrir hipotéticamente en un pueblo, en una mesa, yo qué sé, que en una mesa coincidiera, que todos, pero a ver, manipular el resultado de las elecciones para que salga no lo que hemos votado los españoles, sino lo que Sánchez quiere que votemos, es imposible en el sistema electoral español. Y se lo escucho a mucha gente de buena voluntad, ese riesgo, y tengo para mí que esa propaganda sale de Moncloa y de sus, aunque parezca contradictorio, y de sus entornos, Para porque desmotivar el voto. desestimiento. O sea, cuando hay mucha gente que dice, total, ¿para qué vamos a ir a votar? Si lo van a manipular, si tal. O sea, lo que produce es ese riesgo y ese desestimiento y desacreditación, por otra parte, de quien lo dice, porque descrédito para quien lo dice, porque se sabe que el sistema electoral realmente es un sistema muy, muy garantista, ¿no? Entonces, ojo, o sea, primero, no pueden manipularlo. O sea, digamos, en términos globales, jamás. Bueno, es imposible manipular el sistema electoral español. O sea, que la gente tiene que saber que el resultado depende de que se mueva, no de que haya un tercio de la población que se quede en casa por un motivo o por otro. Es legítimo, es legal quedarse, pero oiga,
que es que la que se nos viene encima es muy gorda, porque de la crisis económica se sale. Más bien pronto, además, que tarde. O sea, de cualquier crisis económica, bueno, tardaríamos una legislatura, tardaremos el tiempo, recuperaremos las cifras previas a la pandemia, en fin, empezaremos a pagar la deuda, dejarán de tenernos embargados los edificios y las cuentas en países europeos o internacionales por no pagar nuestras deudas. De todo eso nos recuperaremos, se recuperará el empleo. En fin, tardaremos un tiempo, pero nos recuperaremos. Pero de la crisis política, democrática y de valores, de esta ruptura que se ha producido, de esta deslegitimación del sistema, de esto tardaremos mucho más tiempo en recuperarnos y para eso tenemos que empezar a movernos rápido y ya. Quiero aprovechar que tocamos el ámbito económico para preguntarle estas características que viene mostrando Sánchez. ¿Cómo considera usted que ha afectado a la economía española? Hemos visto recientemente que los fondos europeos han generado cierta tensión con Bruselas, donde decían que llevan 3 semanas exigiéndole transparencia al gobierno de Sánchez y que no está ni se le espera. Bueno, Entonces, la opacidad, la mentira, la falta de prejuicios, todo esto es una constante en este personaje. Bueno, él va con la mentira por delante y con el engaño por delante. Engaña en España, engaña en Bruselas, engaña en cualquier foro internacional que puede, ¿no? Entonces, todo eso afecta al crédito como país y además afecta negativamente a la economía de nuestro país. Estábamos hablando ahora mismo de los embargos. Es la primera vez en la historia, yo creo que desde el franquismo, que se le embarga a España por impago. O sea, que lo embargan en el Reino Unido, que tenemos embargado hasta el Instituto Cervantes del Reino Unido. Es la primera vez que ocurre una cosa de estas características. Eso tiene unas consecuencias extremadamente negativas para la economía de un país, pero es que las decisiones de Sánchez, todas las decisiones que va tomando de forma encadenada, que parecen decisiones de carácter económico, pero que son solo propagandísticos, están teniendo consecuencias muy nefastas para nuestra economía. España, como comentábamos, sigue siendo el único país de la Unión Europea que no se ha recuperado en cifras a la situación previa a la pandemia, y eso es porque no se hacen las cosas bien, a pesar de que se recauda y se nos asfixia en impuestos más que en ningún país de nuestro entorno. España sigue teniendo de paro el doble de la media de la Unión Europea, de parados, a pesar de la propaganda, de que hacemos cosas chulísimas, de que nos reunimos, bueno, pues el doble de paro, el paro juvenil por encima de la media. Las decisiones que se toman en cualquier ámbito de la economía son decisiones propagandísticas que en modo alguno entran en el problema que tiene la sociedad en este sentido. Entonces, pero a eso a él no le importa. El dejarnos una deuda, dejar a los españoles una situación de deuda y de empobrecimiento el día que pierda las elecciones, del que nos cueste muchísimo recuperarnos, no le importa, porque a un psicópata eso no le importa, a un narcisista tampoco, y desde luego a alguien que funciona maquiavélicamente, lo único que le importa es tomar decisiones que le favorezcan. Y hacer anuncios, se ha convertido en un hombre anuncio, ¿no? Hacer anuncios en cada meeting, cada día y tal, de las cosas que va a hacer, subvenciones a los jóvenes, viviendas que no existen ni el terreno, ni están construidas, ni las que están en Apata Monasterio, allá donde no va nadie. Bueno, pues eso no le importa, porque su objetivo es engañar de cara a las elecciones, o sea, que la gente vaya a las elecciones pensando en todas esas cosas. Mientras tanto se empobrece la sociedad y se empobrecen los ciudadanos, que por cierto nos trata como si fuéramos imbéciles, como si nos fuéramos a creer todo esto, pero hay un porcentaje de gente, considera él, lo tendrá bien tasado, que es engañado, ¿no? Entonces, que va a la urna pues pensando que todo eso se lo van a dar. Tener una sociedad en un porcentaje de gente dependiente del gobierno es la aspiración de cualquier totalitarismo. O sea, lo vemos en los países de América Latina. Cuando dependen del cheque que les da el gobierno y no de las oportunidades que se generan para que sea autónomo, independiente y pueda vivir de su propio trabajo, pues hay un porcentaje de dependientes de la caridad del gobierno que siguen votándoles. Ese es el modelo de Sánchez Castejón y eso es lo que nos quiere dejar. sí, esta cercanía del modelo explicaría la buena sintonía que ha mostrado Sánchez con Petro, Sánchez con Lula, su gobierno con ambos mandatarios. Sin embargo, quería preguntarle a qué podríamos atribuir el cambio que hemos visto de Biden con respecto a Sánchez. Hemos visto la famosa cumbre de los segundos, aquella en la cual el presidente norteamericano le daba el espinazo a Sánchez, y sin embargo ahora le recibe en la Casa Blanca, que fue durante tantos años el gran anhelo del presidente del gobierno.
pero es normal, o sea, lo que no era normal es que no le recibiera. Todos los gobiernos españoles han sido recibidos en más de una ocasión, varias ocasiones, cada uno de ellos en la Casa Blanca por los presidentes norteamericanos de turno. O sea, esto que nos vende el propaganda Moncloa como el hito histórico, vamos, lo histórico y lo hito es que después de 5 años todavía no hubiera conseguido encontrarse con Biden más que persiguiéndole cuando iba al servicio por aquella cumbre de la OTAN. O sea, en fin, lo normal es que lo reciba y que lo reciba en algún momento antes de que termine su mandato después de 5 años. Eso es lo normal. Lo histórico, lo normal era que no lo hubiera recibido todavía y que lo hubiera perseguido por cualquier sitio. Aparte de que, en fin, la foto está con Biden, nos está costando mucho, pero no en términos económicos solo, sino en términos de devaluación de nuestra propia democracia, porque fíjese que no es que le haya dado la cruz de no sé qué a la expresidenta del Congreso, norteamericano, no, a Pelosi, sí, no, es que le ha entregado a Biden ampliar la presencia militar norteamericana en la base de Rota sin acuerdo del Consejo de Ministros y sin pasar por el Congreso de los Diputados. O sea que a mí me parece muy bien que se amplíe la presencia militar de Estados Unidos en Rota, pero es que eso tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y tiene que pasar primero por el Consejo de Ministros. Pero claro, el precio que paga ya no es dinero, que también, sino devaluación de las instituciones democráticas. O sea, en fin, reírse, burlarse, despreciar a la institución en la que reside la soberanía nacional, que es el Congreso de los Diputados. Y todo para que le reciba el presidente que se ha escapado de él siempre que ha podido. Bueno, o sea, lo normal es que en algún momento lo reciba. Ante este escenario tan preocupante, ¿a quién considera que debería leer su libro para abrir los ojos? Bueno, pues yo, en fin, se lo aconsejo en primer lugar a los votantes del PSOE, porque, a ver, está demostrado que en las bases del PSOE, y lo digo lamentablemente porque aún tengo amigos allí que siguen con el carnet del Partido Socialista, ahí no hay nada que hacer, lamentablemente ahí no hay nada que hacer, porque han conseguido, primero Zapatero y después Sánchez, que odien más a la derecha que a ETA y a todos sus representantes, ¿no? Ahí no hay nada que hacer, pero en los votantes, en fin, los votantes tradicionales. Espero que haya dignidad suficiente para darse cuenta que, aunque Sánchez no establezca límites y el Partido Socialista Obrero Español tampoco, hay algunos límites que hay que establecer y hay cosas que está haciendo este hombre. Hemos citado últimamente el haber comprobado hasta qué punto hubo un acuerdo político entre el PSOE y la banda terrorista ETA, un acuerdo político. O sea, con la organización terrorista ETA todos los gobiernos españoles han negociado, pero nunca cuestiones políticas. Y Zapatero acaba de reconocer que les ofreció entrar en las instituciones, cuestiones políticas. Bueno, pues ahora les ha hecho socios, de aquellos polvos de Zapatero vienen estos lodos, y entonces las tragaderas de los tradicionales votantes del Partido Socialista Obrero Español son tan amplias como la de los afiliados. Yo os recomiendo a todos ellos que lo piensen, que se lo hagan mirar, y si les ayuda de alguna manera Caudillo Sánchez, este último libro, pues bueno, habremos prestado un servicio a nuestro país. Rosa, muchísimas gracias por este análisis de la situación política de española y enhorabuena por el libro. Muchas gracias a ustedes.